Nunca fui la nuera favorita. Desde el primer día lo supe. Mi suegra, doña Matilde, me miró como si yo fuera un error que su hijo había cometido. Mis cuñadas no necesitaban gritarlo, lo demostraban con silencios, con miradas, con comentarios disfrazados de consejos. Yo no era sumisa, yo defendía mi lugar, y eso, en esa familia, era imperdonable. Durante años me hicieron sentir visitante en un lugar donde también yo tenía derecho. Reuniones donde olvidaban avisarme, fotos donde casualmente nunca aparecía. Mi esposo evitaba conflictos, y en esa evitación todo se fracturó. La última discusión fue brutal. Palabras que no se olvidan. Y así pasaron los años sin que él volviera a ver a su madre. Hasta que un día llamaron. Doña Matilde estaba enferma, muy enferma, y ninguna de sus hijas podía cuidarla. Siempre había una excusa. Yo escuché todo y dije algo que nadie esperaba. Vamos por ella. La trajimos a casa. Yo la bañé. Yo le di sus medicamentos. Yo estuve en las madrugadas. Un día me tomó la mano. Yo me equivoqué contigo, me dijo. Y ahí comenzó algo distinto. Murió en nuestra casa, no sola. Cuando leyeron el testamento, el silencio fue espeso. El heredero universal era su hijo. A mí me dejó a Bruno, su perro, y una carta. Pero lo que nadie sabía era la cláusula, una condición firme. Y esto decía así: que si alguna de sus hijas intentaba impugnar el testamento por interés económico, perdería automáticamente el acceso a un fondo de inversión, que solo se repartiría si había paz familiar. Ellas demandaron y activaron la cláusula. Perdieron todo, no por nosotros, por ambición. Los meses de juicio fueron largos, muy humillantes. Nos acusaron de manipulación, de interés, pero yo sabía la verdad. Yo estuve cuando nadie quiso estar. Y si esta historia te está gustando, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí hablamos de lo que duele, pero también de lo que enseña. Suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final. El fallo que dictaminó el juez fue claro. El testamento era válido, la cláusula también. El fondo quedó exclusivamente para su hijo. Mis cuñadas salieron del tribunal sin mirarnos. Años después supe que una vendió su departamento para pagar abogados. La otra terminó distanciada, incluso de su propia hermana. El orgullo las dejó solas. Nosotros nos celebramos. Restauramos la casa. Plantamos un árbol en el jardín. Y Bruno, el perro que me había dejado mi suegra, envejeció con nosotros. Siempre se acostaba bajo ese árbol. Un día, muchos años después, Bruno dejó de comer. Sabíamos que su tiempo se acercaba. Lo llevé al jardín. Se recostó justo bajo el árbol que plantamos en honor a doña Matilde. Mi esposo se arrodilló a su lado. Yo sostenía su cabeza. Y antes de cerrar los ojos, movió la cola por última vez, como si estuviera tranquilo, como si supiera todo lo que había cumplido, su misión. En ese momento entendí el símbolo. Bruno fue el puente, el último regalo de una mujer que no supo quererme al principio, pero que aprendió a reconocerme al final. Días después, una de mis cuñadas vino a mi casa, más delgada, más cansada. No vino por dinero, vino porque estaba sola. Se quedó mirando el jardín. Mamá siempre quiso paz,
y nosotras no la dejamos tenerla. No respondí con rencor, le ofrecí café, porque la paz que uno construye no necesita humillar a nadie. Ella se fue sabiendo algo que quizá le dolería para siempre. No perdió la herencia por mí, la perdió por no saber amar sin condiciones. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta, a ti que me estás escuchando. Si tú estuvieras en mi lugar, si fueras la nuera que nadie quería, y después de todo el desprecio, después de todas las humillaciones, la misma mujer que te rechazó, te dejara algo tan grande en su herencia, ¿la habrías cuidado igual? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías dejado que otros cargaran con la culpa? Te leo en los comentarios, porque lo que viene ahora cambió el destino de todos. Ya les había mencionado que mis cuñadas no aceptaron la cláusula desesperada que dejó su madre, en donde decía claramente que si intentaban impugnar la herencia, por ambición o manipulación, perderían cualquier derecho a lo poco que aún les correspondía. Pero ellas no escucharon, ellas nunca escuchaban. La segunda hija, la que siempre se creyó más inteligente, fue la primera en mover los hilos. Contrató abogados. Empezó a decir que yo había manipulado a su madre, que la enfermedad la había confundido, que yo había planeado todo. Y lo más doloroso es que ella intentó poner a mi esposo en mi contra. Le dijo que yo solo quería asegurar mi futuro, que nadie cuidaba gratis, que algo debía estar escondido. Pero mi esposo, por primera vez en su vida, no dudó. Se paró firme y les dijo algo que nunca olvidarían. Ella fue la única que estuvo cuando ustedes no quisieron estar. Ese día entendí que ya no estaba sola. La demanda se formalizó y entonces la cláusula se activó, como ya se los había mencionado. Y con eso también incluido estaba la pequeña propiedad que su madre le había dejado como gesto de última oportunidad. Quiso negociar, quiso retractarse, pero ya era tarde. La primera hija, la mayor, tampoco aprendió. Intentó vender una historia diferente a la familia. Intentó hacernos quedar como oportunistas, pero la verdad pesa más que el orgullo. Con el tiempo, nadie quiso asociarse con ellas. Los amigos se alejaron, los negocios que tenían empezaron a fracasar. Las discusiones entre ellas se volvieron públicas. La ambición que las unía terminó separándolas. Como ya les había contado, años después supe que ya no se hablaban. La segunda hija terminó vendiendo su casa para pagar deudas legales. La mayor se fue a vivir sola y la soledad, dicen, es el eco más fuerte del rencor. Yo no celebré su caída, pero tampoco lloré por ella, porque mientras todo esto pasaba, mi vida tomaba otro rumbo. Mi esposo y yo construimos nuestra paz. Un día, sentada en el mismo sillón donde su madre había pasado sus últimos días, entendí algo. Ella no me dejó una herencia por lástima, me dejó una oportunidad, y la vida nos dio algo más. Tiempo después quedé embarazada. Fue inesperado, fue hermoso, fue sanador. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó, ¿qué nombre le ponemos? Yo no dudé ni un segundo. Le pusimos el nombre de su madre, Matilde, en honor a la mujer que, aunque tarde, entendió quién estaba realmente a su lado. No fue un gesto de interés, fue un gesto de cierre, de perdón. Hoy nuestra hija corre por la casa. Quiero aclarar algo. Nuestra familia no se construyó sobre herencias, ni por intereses. Ya llevábamos 15 años juntos. Se construyó sobre lealtad. Las cuñadas eligieron el dinero.
nosotros elegimos estar. Y la vida, al final, recompensa eso. Ellas terminaron solas, nosotros terminamos más juntos que nunca. Y si algo aprendí de todo esto, es que cuando la familia falla, no siempre significa que tú perdiste. A veces significa que la vida te está mostrando quién sí es tu verdadera familia. Durante mucho tiempo mi esposo no quiso saber nada de sus hermanas. Nada. Para él, no eran víctimas de una cláusula. Eran responsables del daño. Años de humillaciones, años de chismes, años de desgaste mental que casi rompen nuestro matrimonio. Él no olvidaba cómo nos señalaron, cada palabra que me hirieron, cómo lo acusaron de traicionar a su propia sangre. Y yo lo entendía, porque cuando el daño viene de la familia, no es superficial, es profundo. Pero nuestra vida había cambiado. Ya no éramos solo nosotros dos, ahora estaba nuestra hija Matilde, y al verla crecer, me hizo pensar diferente. Un día llegaron 2 cartas, escritas a mano. No tenían reclamos, no tenían reproches, no tenían exigencias, solo pedían perdón. La mayor reconocía su ambición, decía que el orgullo la cegó, que perdió a su madre antes de perder el dinero. La menor escribió algo que me partió el alma. Se había casado creyendo que por fin tendría estabilidad, pero su matrimonio era frío, distante. Intentó ser madre 2 veces y perdió a sus bebés. En esa carta no pedía ayuda económica, no pedía parte de nada, solo decía: queremos que sepas que estamos equivocadas. Siempre estuvimos equivocadas. No esperamos nada, solo que algún día nos puedas perdonar, hermano. Mi esposo dobló la carta sin decir nada. Su silencio era duro. No merecen nada, dijo. Y tal vez tenía razón. Pero yo no sé vivir con el corazón cerrado. No soy una mujer que olvida fácilmente. No se me borran los años de desprecio. No se me borra el cansancio mental. No se me borra el dolor. Pero tampoco sé odiar. No guardo rencor. Y no puedo tener el corazón tan duro como para verlas caer y no hacer nada. Le dije algo que cambió el rumbo de todo. No lo hagas por ellas, hazlo por ti, hazlo por nuestra hija. No le enseñemos a vivir con resentimiento. Pasaron semanas hasta que una noche aceptó. Fuimos a buscarlas. La mayor estaba muy enferma, muy enferma. Una enfermedad terminal que ya no daba muchas opciones. Cuando entramos a su habitación, apenas podía levantarse. Nos miró y comenzó a llorar. No pidió dinero, no pidió herencia, solo dijo: perdónenme. Mi esposo no respondió con abrazos, no respondió con lágrimas, respondió con presencia. A veces eso es más grande que cualquier palabra. Pagamos los tratamientos que aún podía aliviar su dolor, no para salvarla, porque sabíamos que ya no se podía hacer nada, sino para que no se fuera sintiéndose abandonada. La menor vivía otra batalla. Su esposo la había dejado emocionalmente vacía. Después de las pérdidas de sus embarazos, la relación se rompió entre ellos. Terminó divorciándose. Y cuando la vimos, no encontramos arrogancia, encontramos fragilidad. Le presentamos a Matilde, nuestra hija, su sobrina, que por primera vez en años la iba a conocer. Y al ver cómo abrazaba a mi hija, fue como ver una parte del pasado sanarse en silencio. Mi esposo no les habla con dulzura. Todavía hay distancia, todavía hay heridas, pero está. Yo soy quien llama más seguido, quien pregunta por medicinas, quien envía mensajes, no porque haya olvidado, sino porque elegí no endurecerme. La mayor de sus hermanas lamentablemente no sobrevivió. La enfermedad avanzó rápido.
Nos despedimos de ella una tarde tranquila. Mi esposo tomó su mano. No hubo grandes discursos, solo un cierre que llegó tarde, pero llegó. La menor decidió empezar de nuevo, con nuestro apoyo y con mi ayuda directa. Abrió un pequeño negocio de flores. Yo la acompañé a elegir el nombre. Le puso Florería El Renacer, porque eso era exactamente lo que necesitaba. Hoy vende arreglos para bodas, aniversarios, incluso para despedidas. Y cada vez que entrega un ramo, sé que hay algo simbólico en eso. Pasó de perder vida a trabajar rodeada de flores. Nuestra hija la visita seguido, la llama tía, y aunque el pasado no desaparece, el presente pesa más. Mi esposo, cuando ve a nuestra hija corriendo a los brazos de su hermana, algo se suaviza poco a poco en su rostro. La vida no siempre termina con castigos, a veces termina con aprendizaje. Ellas perdieron mucho, nosotros también, pero elegimos algo distinto. No la venganza, no el orgullo, sino la posibilidad de cerrar la historia sin repetir el daño. Hoy nuestra casa está en paz. No es perfecta, pero sí es sincera, llena de mucho amor. Y entendí algo definitivo. Cuando la familia falla, no estás obligado a fallar también. Puedes recordar sin odiar, puedes perdonar sin olvidar, puedes ayudar sin permitir que te vuelvan a herir. Y eso también es dignidad. Y antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta muy honesta, muy de corazón. Si tú hubieras estado en mi lugar después de años de humillaciones, de chismes, de desgaste emocional, ¿habrías perdonado o habrías decidido cerrar la puerta para siempre? Te leo en los comentarios, porque este canal no es solo para escuchar historias, es para reflexionar juntos, para entender que a veces la familia puede fallar, pero nosotros decidimos qué hacer con ese dolor. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te identificaste con algún momento, si alguna vez sentiste que te juzgaron sin conocerte, suscríbete ahora mismo al canal. Cuando la familia falla, activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias, porque aquí compartimos relatos que confrontan, que enseñan y que sanan. Dale like si crees que el perdón no es debilidad, sino fortaleza. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que aún después del daño se puede construir algo mejor. Y quiero decirte algo muy importante. En este canal algunas historias son ficticias, creadas para reflexionar y generar conciencia, pero muchas otras son historias reales, enviadas por suscriptores y suscriptoras como tú, personas que han vivido situaciones difíciles y que quieren que su experiencia sirva para ayudar a los demás. Si tú tienes una historia y quieres que la narremos aquí, puedes enviarla con toda confianza. Este es un espacio seguro, un espacio donde tu voz será respetada, donde tu nombre no será expuesto, donde tu experiencia puede convertirse en aprendizaje para miles de personas. Porque cuando compartimos lo que nos dolió, también compartimos cómo sobrevivimos, y eso tiene poder. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por formar parte de esta comunidad que no juzga, pero sí reflexiona. Yo soy Betty, y esto fue Cuando la familia falla. Nos vemos en la próxima historia.